Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura del día de hoy, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos reflexionando acerca de enfrentando el pecado. Y hoy vamos a mirar claves para enfrentar el pecado. Nosotros podemos pensar que estamos enfrentando un enemigo que quizás no podemos vencer y sentirnos en desventajas en algún momento y pensar que es un enfrentamiento injusto, porque no podremos pensar en algún momento, pero la palabra de Dios nos ofrece herramientas. Por eso el apóstol Juan, cuando escribió a la iglesia, le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo, o sea, está dando instrucciones acerca de cómo se debe vivir una vida cristiana victoriosa. Así que nuestra recomendación es leer esta carta de Primera de Juan, porque hay instrucciones en las cuales nos está diciendo cómo vivir una vida cristiana. Podemos enfrentar el pecado. Hablábamos que el pecado se puede convertir como un hábito y la persona se vuelve practicante del pecado. Los creyentes no debemos habituarnos a una vida practicante del pecado, sino que estamos conscientes que el pecado nos acecha, que nuestra naturaleza es más fácil hacer lo que no conviene, lo que no agrada a Dios. Pero lo primero que debemos hacer para enfrentar el pecado es no tolerar aquellos hábitos, aquellas cosas que reconocemos, aquellos errores que estamos conscientes que se opone a la voluntad de Dios. No tolerar. Si sabemos por la palabra que la mentira es pecado, no tolerar, no practicar el odio, la venganza, todo lo que la palabra nos está diciendo, aquellas cosas que nos van envolviendo, que van tomando fuerza y que se convierten en un hábito. Y un hábito ya debe ser enfrentado, debe tomarse la decisión y decir: no voy más con esto. Entonces, lo primero que debo hacer para enfrentar el pecado es no tolerar, decirle no y oponerme al pecado. Oponerme al pecado. Saber que soy responsable delante del Señor, aún de aquellos pecados de los cuales no tengo conciencia, no estoy consciente de ellos. Por eso el salmista oraba y decía: examina, oh Dios, mi corazón
y prueba mis pensamientos. Examíname, Señor, porque nuestro corazón, querido hermano, amigo, es engañoso y a veces creemos estar haciendo bien algo, pero nuestro corazón, como nuestro corazón nos dice que está bien, nosotros creemos que está bien. Por eso, una recomendación es no dejarnos guiar con el corazón, sino con la palabra. Podemos venir a la palabra de Dios y a través de la palabra que actúa como un espejo que nos revela lo que somos, nos deja ver tal como somos. Entonces, ella nos muestra nuestra condición y nos acercamos a Dios, el buen Padre, y confesamos nuestro pecado. Entonces, no debo tolerar el pecado. Debo oponerme a él y debo confesar. Una vez que reconozco, veo en mí la evidencia del pecado, me acerco a Dios y le digo al Espíritu Santo que me convenza de pecado y arrepentimiento, porque el asunto es que muchos reconocen que están pecando. Sí, yo estoy pecando, pero no hay un dolor, un convencimiento en sus vidas, un arrepentimiento. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que haga sensible nuestros corazones, nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, que sea sensible a la palabra. Cuando ores por alguien que usted ve que es practicante del pecado y tiene X o Y hábito o situación de pecado, dile: Espíritu Santo, te pido que convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepienta, para que tenga perdón de pecados y herencia con los santos. Orando con fervor, con el corazón. Entonces, confesamos delante de Dios los pecados. Y si ha pecado contra alguien, hacer restitución. La restitución es volver algo a como estaba. Incluso en la palabra de Dios, en Levítico, nos habla acerca de la restitución. Y dice que la persona tenía que pagar, si había robado algo, tenía que pagar la quinta parte, o sea, tenía que devolver el 20%, lo que había tomado más el 20%, pagar el valor de eso, de ese daño que había hecho. En nuestro caso, en este tiempo presente, la restitución. Si usted ha dicho algo de alguien y no estaba seguro, no buscó evidencia de que eso era cierto, sino que empezó a decirlo, afectó la imagen de esa persona, debe restituir. Y la restitución en este caso sería: hermano, yo pequé contra usted, dije esto, no era así. Es reconocer el pecado y es enfrentar el pecado y es restituir por el pecado que se ha cometido contra una persona. Y si lo hizo en público o habló mucho, así como lo hizo en público, hablando de alguien, también lo reconoce en público. Me equivoqué, dije esto y no estaba seguro, perdón. Eso es restituir. Por eso es mejor cuando, ya como un poquito aquí haciendo paréntesis, cuando alguien nos dice algo de otra persona, siempre debo tener el cuidado que si voy a repetir eso, debo hacerlo si es de bendición para la otra persona. Si no, no lo digo. Solo Dios tiene el poder de juzgarnos. Y que soy carne, soy pecador,
y soy salvo por gracia. Así que, mi amado hermano, debemos vivir para el Señor, amar a los que están a nuestro alrededor, tratarlos con misericordia como Dios lo ha hecho con nosotros, porque sabiendo que somos pecadores, no nos desprecia, sino que nos recibe. Él mismo está abierto para hacer de nosotros una vida en santidad. Por eso la recomendación esta mañana es: enfrentemos el pecado, el nuestro. Cada uno va a hacer lo suyo. No voy a enfrentar al hermano, no voy a enfrentar al vecino. Yo enfrento mi pecado, tú enfrentas tu pecado. Y el Señor, su Espíritu Santo, se encarga de ayudarnos para ser sensibles a su Espíritu. Oremos así para que cada persona que escuche la palabra sea sensible al Espíritu y se arrepienta de cada uno de sus pecados. Bendiciones, mis amados hermanos. Recordarles que oramos por ustedes y pedimos a Dios para que la presencia de Dios sea tan real en su vida que la puedas palpar. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra.